Hola a todos, bienvenidos a una nueva píldora histórica, que nos hace recordar los sucesos de hace 40 años. Bienvenidos. La década de los 80, una década del siglo pasado con problemas de orden público, recrudecimiento del conflicto armado por las guerrillas de tendencia comunista en distintas vertientes, el narcotráfico en su punto álgido bajo el cartel de Medellín y Cali, el surgimiento de las fuerzas cooperativas llamadas grupos paramilitares, el exterminio de la Unión Patriótica, el desplazamiento forzado de los grupos armados y los atentados contra la población civil, y con ello la persecución de magistrados y políticos como represalia para no avanzar en materia de la extradición. Era 1985. Un año de varios hechos como el descubrimiento de Pablo Escobar y la relación con el narcotráfico. Un año donde inicia el exterminio de los simpatizantes de la Unión Patriótica. Lucho Herrero gana la Vuelta a Colombia, el subcampeonato de la América de Cali en la Copa Libertadores, pero sobre todo los constantes combates entre el Ejército Nacional y el grupo armado M-19. Pero específicamente hubo dos situaciones complejas en el país: la toma y retoma del Palacio de Justicia y la tragedia del municipio de Armero en el departamento del Tolima. Noviembre de 1985, el mes de la tragedia. ¿Qué sucedió en noviembre de 1985? El 6 de noviembre en la ciudad de Bogotá todo parecía tornar con normalidad. En el corazón de la capital de la República transcurría con tranquilidad bajo la prístina y fría mañana bogotana. Inició la toma y retoma al Palacio de Justicia. Luego, un 13 de noviembre de 1985, sucedió una de las tragedias naturales más catastróficas en el país: la avalancha sobre el Armero en el departamento del Tolima. ¿Quién era el M-19? El M-19 era el grupo conocido como el Movimiento 19 de Abril, aludiendo al movimiento efectuado del 19 de abril de 1970, por el cual se inició la lucha contra el fraude electoral. Este grupo, anteriormente llamado la ANAPO, Alianza Nacional Popular de Tendencia Socialdemócrata, conformado por políticos disidentes del Partido Liberal, Conservador e Independientes, y fundado por el general Gustavo Rojas Pinilla. Este partido es considerado como un partido de la tercera vía o la tercera fuerza, como una alternativa ante el bipartidismo político que dominaba en el país por mucho tiempo. De hecho, que su líder o jefe político Gustavo Rojas se lanza a las elecciones presidenciales de 1970 como una alternativa para el electorado y que de hecho era el candidato más opcionado para ganar las elecciones. El 19 de abril de 1970 se abrieron los comicios electorales y sobre eso de las 4 de la tarde cierran las urnas y empieza el escrutinio para dar el ganador. Misteriosamente, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo convoca a un toque de queda a partir de las 8 de la noche y no daban los boletines en último tiempo o en tiempo real, lo que de manera fraudulenta dieron como ganador al conservador Misael Pastrana Borrero. Con esto encandila a todos los miembros de la ANAPO, desencadenando una serie de protestas y exigencias del porqué del triunfo conservador, y con el tiempo se probó el fraude de manera inescrupulosa, y 3 años más tarde se alzan en armas creándose el M-19. Con el devenir del tiempo, el grupo insurgente empezó a conformarse inicialmente como una guerrilla urbana, fundado por los líderes Jaime Bate Mancayón, Álvaro Fallat, Rosenberg Pavón, Carlos Pizarro, León Gómez. En 1974 inicia la operación de la apropiación de la Espada de Bolívar, robo en el cantón militar del Batallón de Bogotá y robándose todo su armamento. Y luego difunden su acción de lucha en los periódicos del país. Su modus operandi fue establecer grupos móviles urbanos en las zonas rurales y sobre todo en las zonas como en el departamento del Cauca. Otra de las operaciones más significativas fue la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa. A partir de 1983, durante el gobierno de Belisario Betancur, el M-19 encabezado por Jaime Bateman solicitó al gobierno nacional un diálogo con aquel presidente,
reuniéndose en Panamá llamando a aquel acuerdo el Sancocho Nacional. Pero infortunadamente, Bateman fallece en un accidente de avión y los acuerdos quedan detenidos, sino hasta que en 1984 se reanudan los acuerdos llamados Acuerdos de Corinto, Obo y Medellín. Este acuerdo fue un pacto de cese al fuego con los grupos armados de ese entonces, FARC, ELN, EPL, Quintín Lame y por supuesto el M-19, en el cual se acordaron la desmovilización de algunos grupos, participación política y sobre todo una posible desmovilización y el proceso a una constituyente. Pero esos acuerdos no prosperaron. El M-19 decide realizar un juicio político a través de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, juzgando al presidente Belisario Betancur. Los hechos del 6 de noviembre de 1985. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? El grupo M-19 al tomarse el Palacio de Justicia sobre eso de las 11:30 de la mañana, aprovechando la escasa vigilancia que había ese día. Entrando con la línea de defensa planeada, el grupo era liderado por Alfonso Hacking, que también iba a la guerrillera Irma Franco. Una vez dentro asumieron las posiciones estratégicas en el edificio, 2 en la Secretaría del Consejo de Estado, 2 en la sección tercera del Consejo de Estado, 2 en la cafetería y una mujer en el tercer piso para coordinar que no llegaran las fuerzas de la policía. Hacking hizo una llamada telefónica desde el tercer piso a Luis Otero, que se encontraba en una casa en el barrio Calvo Sur de Bogotá, avisándole que ya estaba dentro y podía proceder con el siguiente grupo. Desde la casa, Otero y otros 27 guerrilleros más se desplazaron en 3 vehículos hacia el edificio del Palacio de Justicia. La Sala Constitucional estaba en sesión. En ese momento estaban leyendo el tratado de extradición con los Estados Unidos. El bloque de defensa se toma esta sala, mientras que el primer piso, donde se encontraban la mayoría de los empleados, y la sala del Consejo de Estado, ingresa otra cuadrilla de insurgentes encabezada por Luis Otero y Andrés Almarares. Ellos van arengando frases como Operación Antonio Nariño, por los derechos del hombre, haciendo disparos al aire. Los grupos insurgentes que ya se tomaron el Palacio de Justicia exigen al presidente de la República a presentarse a las Cortes para realizarle un juicio político por los incumplimientos del Tratado de Acuerdo de Corinto, Obo y Medellín. La presión por parte de la opinión pública fue bastante fuerte y para no ceder ante la presión, el presidente de la República decide convocar a un Consejo de Seguridad y ordenar, al costo que sea, recuperar la rama judicial. Horas más tarde, los altos mandos de las fuerzas militares, el señor Luis Carlos Sandovic, activó el Plan de Defensa Nacional Tricolor 83 y el Centro de Operaciones de la Brigada COP. El primer grupo del ejército en llegar es el Batallón Guardia Presidencial, para tratar de recuperar la edificación. Luego llegaron los carros tanques Cascabel de fabricación brasilera y empezaron a rodear la edificación. Sobre la 1:40 de la tarde ingresaron soldados de la Guardia Presidencial, escoltados por un carro tanque Cascabel. Recuperaron los cadáveres de los vigilantes y lograron liberar las personas que estaban en ese lugar. Mientras que los guerrilleros, Luis Otero solicitó a los medios informar sobre la operación y las intenciones que tenían durante la toma. Sobre la 1:55 de la tarde, los tanques Cascabel irrumpen por la puerta principal e ingresan varios soldados, mientras que luego llegan los helicópteros de la Policía Nacional. El grupo de comandos especiales, entrando por la azotea del tercer y cuarto piso, a los 15 minutos por la puerta principal salen los primeros rehenes y se refugian en el Palacio del Florero. Sobre las 3 de la tarde, el gobierno de Betancur se reúne con políticos, precandidatos y senadores para tomar decisiones inmediatas sobre el momento de dificultad que se vivía en el palacio. Mientras que los magistrados Pedro Elías Serrano y Reyes Echandía se comunicaron con el presidente del Congreso de ese entonces, Álvaro Villegas Moreno, solicitando el alto al fuego al ejército.
Al ver la negativa del gobierno, continuaron los disparos y los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército con la policía. Sobre las 6:10 de la tarde, Reyes Echandía se volvió a comunicar por vía telefónica al gobierno y a los medios de comunicación solicitando nuevamente un cese al fuego y el llamado al diálogo. Pero en ese momento la petición es interrumpida por Jaquín y este dijo que si no se presentaba el presidente de la República, los magistrados se iban a morir, que el presidente desconocía su poder jurisdiccional y que la toma no fue únicamente por el grupo insurgente, sino por los tanques del ejército. Sobre las 8 de la noche, la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, da la autorización de transmitir un partido de fútbol del rentado nacional, el partido Millonarios versus Unión Magdalena, con el fin de disipar la atención y la preocupación de lo que estaba sucediendo en la Plaza de Bolívar. Sobre las 11:30 de la noche, sin razón alguna, y se desconocen las causas, después de 40 años, el incendio al Palacio de Justicia. Según surgen hipótesis que no se logran esclarecer. Según las hipótesis es que fue incendiado por el M-19 para borrar los expedientes de narcotráfico. Otra que los militares con morteros incendiaron el palacio para dar de baja eficaz a los insurgentes que tomaron el edificio. Y la otra fue por la policía, que desde la azotea también quisieron controlar esta conflagración. Las edificaciones o la edificación quedó prácticamente destruida y murieron un centenar de guerrilleros y rehenes. Luego de las 11:30 de la noche, el general Plazas Vega informa sobre los hechos hasta el momento en el Palacio de Justicia, dando la parte oficial de los rescatados, muertos y heridos. Se presupone que Almarales murió en el fuego cruzado por el ejército. Adentro dirigiendo las operaciones, hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. Sobre las 2 de la madrugada de ese 7 de noviembre se logró contrarrestar el incendio del Palacio de Justicia, pero uno de los cascabeles dispara contra el palacio con 2 cañonazos, donde se creía que estaban resguardados los grupos insurgentes. Sobre las 7 de la mañana, el presidente Belisario Betancur decide aceptar la negociación, dando un mensaje a través de la policía, pero la orden luego fue revocada. Sobre la 1:30 de la tarde se liberan los rehenes que estaban en poder del grupo insurgente. Uno de ellos era el administrador de la cafetería y la cajera. Llevados a la casa del florero, quedaron registrados en las cámaras de ese entonces. Nunca se supo de ellos. Su familia clama justicia y explicación sobre la vida de ellos. El consejero de Estado Reinaldo Arciniegas fue liberado por los guerrilleros del M-19 para llevar un mensaje al presidente Betancur que permita el ingreso de la Cruz Roja y se comience a negociar sin saber que la orden del cese a fuego no fue cumplida ni dada. Y al rato sucede una explosión dentro de los baños. Vega Uribe anuncia que la toma y retoma del Palacio de Justicia había culminado. Luego del cese definitivo al fuego, de manera muy poco ortodoxa, el ejército realiza los levantamientos de los cadáveres, incinerados y llevados al Instituto Nacional de Medicina. Finalmente murieron 11 magistrados, 20 servidores públicos, 11 empleados, 13 miembros de la fuerza pública, 47 insurgentes y 20 desaparecidos. La catástrofe. 8 días después de los disparos y la beligerancia en la capital bogotana, pasamos a la furia natural. El 13 de noviembre de 1985 sucedió un hecho sin precedentes, pues de los disparos y la beligerancia en la capital bogotana pasamos a la furia natural. El 13 de noviembre de 1985 sucedió un hecho sin precedentes, pero con advertencias. La avalancha sobre el municipio de Armero. Un hecho provocado por la naturaleza a causa de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. La población de Armero cercana al volcán se vio afectada a través de este hecho natural, dejando 1 millón de muertos, desaparecidos, la población borrada del mapa y sepultando y acabando con toda su localidad. Causas del fenómeno natural. En diciembre de 1984, la aparición de los fumarolas, la deposición de azufre en la cima del volcán y algunas erupciones freáticas alertaron a los geólogos sobre la posibilidad de una nueva erupción.
Los eventos freáticos producidos al encontrarse magma ascendente con el agua continuaron hasta septiembre de 1985, disparando altos chorros de vapor en el aire. La actividad comenzó a declinar en octubre, probablemente porque el nuevo magma había finalizado su ascenso dentro de la estructura volcánica. Cuando los temblores y las erupciones freáticas sacudían la zona, las autoridades locales comenzaron a planear una evacuación. El 7 de octubre se terminó un mapa de riesgo para el área circundante del nevado. Mapa que resaltaba el peligro que representaba la caída de materiales como ceniza y rocas en Murillo, Santa Isabel y Líbano, así como el riesgo de lahares, es decir, avalanchas en Mariquita, Guayacán, Chinchiná y finalmente Armero. De tal manera que esto se emitió ante las entidades centrales, como la atención y riesgos y desastres de la época, pero no mostraron la mayor preocupación para evacuar la zona. Las consecuencias. Buenas noches. Sí, aquí habla el gerente de Telecom de Armero. Sí, señor. Bueno, aquí la situación es de relativa calma, ¿sí? En este momento está cayendo arena, una arena que tiene un diámetro aproximadamente de 1 milímetro, ¿sí? Una arena menuda, está cayendo más o menos con cierta intensidad, ¿sí? Con base en el conocimiento, las partes de los vulcanólogos y los monitoreos constantes, sucedió lo que estaba advertido. Un 13 de noviembre del 85, sobre las 9:09 de la noche, el nevado del Ruiz erupcionó, expulsando tefra dactítica a más de 30 kilómetros de altura en la atmósfera. La masa total de material expulsado, incluyendo el magma, fue de 35 millones de toneladas. La erupción produjo flujos piroclásticos que fundieron la nieve y el glaciar de la cima del volcán, generando 4 lahares o avalanchas que descendieron por los valles de los ríos en los flancos del volcán, destruyendo un pequeño lago que había sido observado en el cráter Arenas varios meses antes de la erupción. Más tarde, poco antes de las 11:30 de la noche, el suministro de energía eléctrica fue suspendido de repente luego de que el primer lahar destruyera la subestación eléctrica del municipio. Minutos después, una enorme corriente de agua se extendió por Armero, lo suficientemente poderosa para acabar con automóviles y arrastrar personas. Se escuchó un fuerte estruendo proveniente de la montaña, pero los residentes estaban más preocupados por lo que ellos creían que era solo una inundación. Uno de los lahares prácticamente destruyó la totalidad de Armero. 3/4 partes de sus 28.700 habitantes fallecieron, avanzando en 3 grandes oleadas. Este lahar tenía 30 metros de profundidad, se movía a 12 metros por segundo y duró de 10 a 20 minutos, viajando aproximadamente a 6 metros por segundo. El segundo lahar duró media hora. Un pulso eruptivo le permitió a un último lahar durar cerca de 2 horas. La destrucción de Armero fue absoluta, con la práctica totalidad de su cabecera urbana arrasada por completo. La zona rural también se vio perjudicada y gran parte de las zonas tradicionales de cultivos de Armero quedaron inutilizables. La pérdida de vidas fue exacerbada por la falta de un marco de tiempo preciso para la erupción y por renuencia de las autoridades locales a la hora de tomar costosas medidas preventivas sin signos claros de peligro inminente. Los esfuerzos de socorro fueron coordinados desde Ibagué y Bogotá para Armero. Equipos médicos improvisados en Lérida, Guayabal y Mariquita, y pronto fueron saturadas por el alto número de lesionados. Las víctimas restantes fueron dirigidas a hospitales en Ibagué, ya que los ubicados en la región habían sido destruidos o se encontraban en riesgo de quedar sepultados por un nuevo lahar.
Los Estados Unidos invirtió $1 millón para ayudas, enviando comités, brigadas y asistencia médica. Otros países como Francia, Ecuador, Japón y la Cruz Roja Islandesa suministró dinero, ropa, carpas, medicinas y hospitales móviles. Durante el rescate de 28.000 habitantes, solo sobrevivieron 1.240 y un 25% de los que sobrevivieron fallecieron por complicaciones. Quiero decir unas palabras. ¿Puedes? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Un caso particular fue el intento del rescate de la niña Omaira Sánchez, una niña de 13 años de edad que luchó por su vida, estando atrapada entre los muros y lodo. Las brigadas de rescate intentaron rescatarla, pero era casi imposible. Se utilizaron motobombas para succionar el agua, máquinas y demás, pero al ver la imposibilidad, finalmente la niña Omaira falleció. Finalmente, Armero fue declarado camposanto por el Papa Juan Pablo II. Un pueblo próspero y rico en cultivos de arroz en el departamento de Tolima quedó solo en la historia, irrumpido por el rugir del volcán. Las advertencias estuvieron siempre, pero la negligencia de las autoridades de ese entonces sabían de la situación del volcán Nevado del Ruiz. Se tenía el conocimiento, los estudios, las partes vulcanológicas y las peticiones de traslado, pero no lo atendieron. No tuvieron reticencias por los traslados de población y dejaron que sucediera lo que iba a pasar: la avalancha. Eso es todo. A 40 años de la conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia, aún no se logran esclarecer los hechos. Se logró hacer avances, pero a gran o poco o casi nada significativos en materia de justicia a militares y guerrilleros quienes estuvieron involucrados en el enfrentamiento. Algunos casos quedaron en la impunidad, algunos casos proscribieron o fueron absueltos. Aún surgen preguntas o interrogantes de este hecho que marcó la historia reciente. Un hecho en el cual las instituciones aún no están fortalecidas, el Estado colombiano sobre todo, aún ausente ante las duras realidades y problemáticas que suceden en el país. Se siguen señalando culpables, pero nadie responde a las víctimas. Por otro lado, la atención de desastres aún faltan por mejorar estrategias, monitorear a tiempo. La vida de las personas no deben estar en juego. Estas experiencias nos han enseñado que ante eventualidades naturales debemos prestar la mayor atención posible y evitar que esos hechos catastróficos eviten grandes tragedias. Se hizo un relato histórico reciente en un contexto de convulsión política y social. La naturaleza también hizo de su parte. Dos hechos que vencieron de este noviembre de 1985. Un noviembre trágico. La próxima, más píldoras históricas. Hasta pronto.